Buenas tardes amigos, mi nombre es Enrique Olivares Bueno, soy asesor jurídico de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. He trabajado en distintas áreas como Amnistía Internacional, la sección peruana. Por otro lado, tengo estudios e intereses mucho en el Derecho Internacional Público, en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho Internacional Humanitario. Hoy he sido convocado para realizar una entrevista, responder una serie de preguntas asociadas a la escalada en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, referente básicamente al asesinato, a la muerte o al ataque que sufrió el general iraní Qasem Soleimani. En torno a esto voy a responder una serie de preguntas que básicamente son una opinión personal y netamente para fines académicos. De ningún modo expresan la opinión formal ni de la Cancillería peruana ni del Estado en su conjunto. En tanto eso, antes de iniciar responder estas preguntas, voy a esbozar una introducción básicamente sobre la materia que hoy día nos toca exponer. Para hablar del tema es importante mencionar que Irán es un sitio estratégico en Medio Oriente. Ha sido un país que en algún momento fue muy influenciado por británicos y franceses, sobre todo posterior a la Primera Guerra Mundial, pero que tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tuvo un papel activo en esa región y en ese país principalmente. Pero no es hasta el derrocamiento tal vez de Mohammad Mossadegh, quien fue elegido básicamente el primer presidente democrático en Irán en la década del 50, pero que fue derrocado en 1953 por un golpe ejecutado y promovido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y que básicamente ayudó a derrocar, y no solo a derrocar, sino a mantener el poder a Mohammad Reza Pahlavi, que era el Shah de Irán en su momento. Este episodio, de cierto modo, generó que el pueblo iraní tenga un sentimiento de antipatía, un poco de rencor hacia los occidentales, pero también originó la ruptura de relaciones diplomáticas posteriormente. Después del episodio de Mohammad Mossadegh, es importante también mencionar que otro punto de inflexión de este conflicto puede ser la revolución del Ayatollah Ruhollah Khomeini en el año 1979, que depuso al Shah Reza Pahlavi, pero que trató de evitarse a toda costa por parte de los países occidentales. Y sobre esto hay mucha historia que leer, que analizar, pero entre otras cosas que genera este momento de tensión o esta revolución del Ayatollah Khomeini es que instalará un régimen básicamente teocrático en el país, con un tono antioccidental y básicamente antiamericano. Además, este episodio también es bastante conocido por la toma de rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Es un episodio que se dilata por tiempo, donde hay muchos funcionarios diplomáticos y personal diplomático y consular que es detenido en forma de rehenes. Hay una serie de negociaciones entre Jimmy Carter y representantes también del gobierno iraní en ese momento instalado y dirigido por Ruhollah Khomeini. Esto también genera la ruptura de relaciones diplomáticas, como en algún momento lo mencioné, entre ambos países, y es por eso que ahora en la actualidad, si uno ve en las semanas quienes han ejercido la representación de los intereses de Estados Unidos en Irán es la representación suiza. Desde ese momento, Suiza representa como protecting power o el poder protector los intereses de Estados Unidos en Irán y en Teherán específicamente. Luego hay otro episodio también importante que cabe recordar, que es la guerra entre Irán e Irak, que se inicia en los años 80 y termina básicamente a finales de esa década. El 88 formalmente, pero hay unos episodios sucedáneos que también son controvertidos y que configuran parte de este conflicto. Esto también ayuda un poco a agigantar la antipatía de los iraníes o de Estados Unidos, básicamente porque se conoce y de cierto modo es un tema controvertido también no oficialmente, no se podría decir que esto es oficial, pero se entiende que hubo complacencia o aquiescencia y ayuda básicamente de los occidentales, Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita también, al gobierno de Saddam Hussein para atacar el sur de Irán. En eso cabe recordar que quien es presidente en ese momento, entre la década de los 80, es Ali Khamenei, quien actualmente es el Ayatollah Ali Khamenei, quien ustedes conocen. A partir de ese momento, hay una serie de sanciones que básicamente configuradas a partir del régimen de Reagan en adelante, hay una serie de sanciones progresivas que se van a implementar contra Irán. Esto, en los años 90, con el gobierno de Rafsanjani, hay una suerte de distensión, es un gobierno un poco más moderado, más pragmático en política exterior, por lo tanto no tan esquivo a los intereses americanos. Pero
será recién tras la serie de sanciones y sobre todo el afianzamiento del programa nuclear de Irán, que durante muchos años se empieza a concebir. Estamos hablando de los últimos gobiernos de Mohammad Khatami, de Mahmoud Ahmadinejad y Hassan Rouhani, que es el actual presidente. Se empieza a ejecutar y se empieza a concebir un programa nuclear de enriquecimiento de uranio. Ese programa, entre otras cosas, tenía, digamos, la propaganda decía que tenía fines armamentísticos, no solamente fines civiles. Y esto termina siendo un detonante para que las potencias occidentales, básicamente es el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, que deciden implementar sanciones contra Irán. Estas sanciones, al final de cuentas, lo que van a hacer es sentar a Irán a negociar un tratado, que es básicamente el programa de acción integral. Este es un tratado multilateral entre los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son, como ustedes saben, China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. Además, sumado a ello, Alemania en la representación política de la Unión Europea. Sentados básicamente por el lado negociador de Irán con Javad Zarif, que es el canciller iraní desde hace muchos años. Este pacto lo que hace es reducir drásticamente el número de centrifugadoras iraníes para el enriquecimiento de uranio, limita básicamente el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento progresivo de sanciones, que es algo que se va a venir ejecutando tras la entrada en vigor del tratado. Pero estas cosas terminan de cierto modo siendo letra muerta o de todo, no del todo ejecutables, porque con el nuevo ascenso al gobierno o de la administración Trump en Estados Unidos y de cierto modo hay un cambio estratégico de la política exterior contra o relacionada a Irán, ¿no? Entonces, nuevamente Estados Unidos anuncia retirarse de este tratado multilateral que en algún momento Obama ayudó a concebir y a celebrar. Y bueno, serán los iraníes que ante esta retirada americana empezarán a tener una política exterior reactiva contra Estados Unidos y contra básicamente los occidentales. También la estrategia de Estados Unidos actualmente, se entiende, es mucho más cercana a los países del Golfo, entre ellos Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y obviamente Irán tiene un papel reactivo ante estas cuestiones. Lo que ha suscitado la atención en este último tiempo, sobre todo a finalizar el año pasado y lo que va este año, es que el teatro de operaciones del conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha trasladado a Irak. Recordemos que Irak fue ocupado por Estados Unidos en algún momento. Hoy las tropas americanas, mediante una serie de tratados vinculantes para ambos, tienen asidero, están asentadas en este territorio, pero además de eso no significa que Irak ha perdido su influencia de Irán. Es importante mencionar que la élite actual, tras el derrocamiento de Saddam Hussein, la élite que se ha visto revitalizado sus derechos o reivindicado sus derechos políticos, es la élite chiita iraquí. Y esta élite chiita está influenciada básicamente por el ayatolá Ali Khamenei y el gobierno iraní. Los últimos acontecimientos del año pasado, de finales del año pasado y de inicio de este año, básicamente responden a una serie de actos de represalia, en mi opinión. En principio, el asesinato, digamos, atribuido por la milicia Kataib Hezbollah a un contratista americano, ¿no?, en la frontera entre Irak y Líbano, y además de ello, un acto de represalia de Estados Unidos contra un bombardeo que hace a milicianos de Kataib Hezbollah, matando a 25 digamos, milicianos, soldados de este movimiento islámico chiita. Y tras ello hay el 31 de diciembre un asedio por parte de militantes de Kataib Hezbollah y algunos ciudadanos también vinculados a este movimiento contra los exteriores de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Tras ello, obviamente, Estados Unidos, como un acto alegado por los americanos como legítima defensa, alegado por otros como un acto de represalia, un acto ilegal, retribuyó el ataque, básicamente ordenando a un dron, autorizando desde la administración Trump el ataque de un dron con misiles Hellfire al un vehículo que transportaba al general iraní Qasem Soleimani, que había sido invitado por el gobierno iraquí para mantener negociaciones básicamente sobre el conflicto o esta guerra fría que llevan Arabia Saudita con países del Golfo e Irán. Aprovechando esta situación, se comprende que el vehículo donde iba Qasem Soleimani y otros lugartenientes fue atacado por este dron, resultando con la muerte del general iraní, y lo que es básicamente lo controvertido y lo que ha generado
esta serie de incidentes y repercusiones en cadena.